Hola, mi nombre es Arturo, soy estudiante de Cali, Mexica. Ahorita estoy con el maestro Tanahuaca. Tanahuaca. Mucho gusto, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido con las clases de Cali México, ¿no? A través del maestro Adrián, porque esas clases son en inglés y es precisamente para gente como ustedes que están, bueno, ¿tú dónde vives? Yo soy de Los Ángeles. Ya tengo como 10 años leyendo libros, tratando de entender mi cultura mexica, pero es muy difícil porque los libros pues, no toman mucho la cultura de la gente mexica. Es más nomás lo de afuera, no lo de adentro. Y empecé con estas clases aprendiendo el tonali, pero estoy aprendiendo mucho de cómo vivía nuestra gente y la cultura mexica de aquí. Esto es bien importante que qué bueno que lo mencionas, porque bueno, mucha gente habla de esta cultura, ¿no? De nuestra cultura mexica, nuestra cultura anahuaca, olmeca, tolteca, ¿no? Y es bien importante porque, por ejemplo, tú vives en Estados Unidos, pero realmente el pueblo o lo que era el territorio de Anáhuac, donde se hablaba y donde se manejaban todos estos conocimientos que tú has ido aprendiendo, pues es desde Alaska hasta Nicaragua. Sí, ¿No? Alaska lo que significa es precisamente eso, Ashkan Kanáhuac, donde comienza la náhuac. Y Canadá lo que significa es Kanáhuac, la casa de la náhuac. Y ahí empieza, y si yo me voy por diferentes nombres de Estados Unidos, te pongo un ejemplo muy sencillo. Mucha gente piensa que nombres como Texas, como Miami, como Seattle, están en inglés. No, son nombres en náhuac. sí. La palabra Seattle, tú la debes de reconocer como Seattle. ¿Qué significa? Atl. Atol, agua. Agua, y Set es la primera agua. ¿Y por Primera qué? agua. ¿Por qué en Seattle llueve mucho? Porque ahí es que hay la primera agua del continente. Entonces, todos aquellos hermanos, todos aquellos que viven como tú en el otro lado del charco, como decimos, y en el otro lado del río, ¿no? Sí, De todos modos pertenecemos a lo mismo. sí. Y es importante que conecten o que reconecten con su esencia, con qué fue lo que te llamó a ti a conectar con tu esencia, por qué te llamó la atención, de dónde nace esa necesidad o ese cariño o por qué llegas a aquí acá en México. Pues desde niño siempre me ha gustado qué significaban los glifos, qué significaba nuestra historia pasada. En nuestra cultura como que se enfoca mucho en el español. eh, Mi abuelo, ojos azules, o siempre se enfocaba en eso, nunca nos enfocábamos en nuestra gente indígena. Y, uh, y es algo que en nuestra familia, que yo le pregunto a mi mamá, no sabemos nada de nuestra historia, nomás de dónde empezó en México y ya estamos en Estados Unidos y empezamos algo nuevo. Por ejemplo, tú naciste ya en Estados Unidos, Sí, pero tus papás nacieron aquí en México. sí, ¿De en dónde son? Chihuahua. Mi En papá es de Chihuahua. Chihuahua, mi mamá es de Jalisco. Tu papá es de Jalisco. No, mi papá es de Tu Chihuahua. papá es de Chihuahua y tu mamá es de Jalisco. Ya. Ok. Y ellos se movieron para Estados Unidos como todos los mexicanos que muchos buscan el dichoso American Dream, ¿no? Ya. Como que todo el mundo lo conocemos, y buscando una mejor oportunidad precisamente para estas generaciones. Tú ya naces allá, pero aún así el contacto con tu cultura lo sientes. Sí, ¿Y cuánta gente crees que haya como tú en todo en Estados mucha Unidos? gente, hay mucha gente que le gustaría entender y saber la verdad, porque muchos pues leemos libros y no es mucha información. Y a esa gente como tú, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué puedes decir, por ejemplo, de estos cursos que has tomado aquí en Cali, México, ya sea con tu servidor o con el maestro Adrián? Porque, bueno, la ventaja que tenemos es que tenemos cursos tanto en español como en inglés, Sí, ¿no? ¿No? En Talking to You. yeah. Entonces, esto es bien importante para aquellos que todavía no dominan perfectamente la lengua española y que quieren aprender de sus raíces, tenemos la oportunidad de tener estas clases, Sí. ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este curso que tomaste? Pues mis tonalis, Uh -huh, el día que nací, qué significa, como soy Malinali, uh -huh, que es el cocodrilo, la quijada del uh cocodrilo -huh, con la hierba uh saliendo, -huh. que significa como medicina, casi como hierba, y estoy aprendiendo como qué fue mi razón de estar aquí, qué es mi obligación como humano.
Ok. Y estoy aprendiendo pues náhuatl, estoy aprendiendo las palabras, qué significan los tonalis y pues historia de nuestro pasado. Uno tiene que saber uno mismo de dónde vino para saber dónde va, ¿Hacia dónde va? hacia dónde Eso va. es bien importante porque cuando nosotros tenemos una identidad y sabemos nuestras raíces, Yeah. sabemos desde dónde venimos, en dónde estamos, podemos decidir hacia dónde vamos y cuál es el propósito, como bien lo mencionas, saber por qué estoy aquí, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ser útil? ¿Para qué Yeah. puedo servir? ¿No? Eso sí. Y en este tiempo que has estado tomando clases, ahora ya sabes que es Malinali, que Malinali pues es esta hierba, es este grass, ¿no? Es esta enredadera que tiene la capacidad también de amarrar, de unir, ¿no? Parte de tu trabajo pues es unir. ¿Qué le dirías a esta gente que tenemos que unirnos como en toda esta Anáhuac, que ya hablamos desde Anáhuac, como te decía hace rato, desde Azcancanáhuac, desde Alaska hasta Nicanacanahuac, que es Nicaragua, es el tiempo de unirnos. Y este trabajo, por ejemplo, el de Marinelli, pues también sirve para sanar Sí, nuestras raíces, sanar a través de este ligar, de este amarrar y el entender de dónde venimos, ¿no? sí. ¿A ti qué te gustaría hacer, por ejemplo? Ayudar a la gente, a unirla. Uh -huh. Como yo vengo de Estados Unidos, nos quieren dividir. Hasta aquí en México nos dividen de que ellos son indios, nosotros somos mexicanos, pero es nuestra gente. Es Uh -huh. este, Al finalmente, como siempre les digo, somos una sola tribu, sí, la tribu humana. O sea, de, no hay de más. Norteamérica, todos somos Uh -huh. de los indios de Estados Unidos, de Alaska, de todo hasta abajo Sudamérica, y yo pienso que somos uno y pues nos tenemos que unir. Y ese es el momento. Justamente están pasando cosas en donde es el momento de volvernos a unir. Este concepto, esta energía de lo que es la unidad, que es el ir hasta su centro, el Centlat, el ir a tu centro, C es uno, y Tla, tierra, tu primer tierra, es Entlayot, el ir hacia adentro, el unirte, ¿no? El trabajo que, por ejemplo, en mi caso me toca hacer, que es la Centlahuacayo, que es la unidad, generar la unidad entre todos, es volver a generar esta unidad. Parte de mi trabajo es también viajar a diferentes países y generar esta unión entre diferentes pueblos y que nos reconozcamos como una sola tribu, esta tribu humana. Y eso es importante que no digamos si eres blanco, si eres güero, ojos azules, porque seguramente alguien de tu familia es güera, ojos azules, y seguramente alguien de tu familia, tu tatarabuelo, pues a lo mejor viene de alguna de las sierras de Guadalajara, ¿no? De Jalisco. Entonces, es darnos cuenta que solamente somos simples humanos que estamos buscando el desarrollo, Sí, ¿no? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Nuestra cultura, necesitamos una identidad, fundación, ¿perdón? una fundación, Una fundación. ¿A ti qué te ha ayudado? ¿Qué has logrado entender? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué has logrado entender de ti? de, pues de mi tonal y de enseñar, tratar de ayudar a la gente, aprender la filosofía de nuestros antepasados eh, y si estoy en un buen camino y yo creo que ya estoy con estos cursos en un buen camino y estoy aprendiendo mucho de mí y para saber qué más puedo hacer para ayudar a otra gente. Hace rato platicábamos de la lengua náhuatl. Sí, Dice que estás aprendiendo la lengua náhuatl. náhuatl, sí, Tú obviamente naciste en Estados Unidos y tu primer lengua o tu primer idioma pues fue el inglés, sí. ¿no? O el español. ¿Qué es lo que más hablaban en tu casa? En mi casa español Español. siempre, Pero pues al pero momento afuera, afuera pues todo el sí, tiempo es inglés. Vas a la sí, escuela, en escuela, el elementary colegio, school, en el high school, pues es ya, inglés todo el sí. tiempo, ¿no? ¿Por qué te interesa el náhuatl? ¿Por qué estás aprendiendo el náhuatl? Ahora, ¿por qué vas por esta tercera lengua? Eh, pues para entender la cultura uno tiene que saber el náhuatl, porque entendiendo náhuatl entiende uno pues cómo pensaban, por qué hacían esto, por qué tenían estos el obsidiano, por qué comían esto, como entiendes más cómo pensaban y yo creo que entendiendo náhuatl, tienes que entender náhuatl
para entender la cultura. Mira, yo creo que tú me lo vas a entender perfectamente porque yo esta plática la he tenido con mucha gente de diferentes lugares. Tú hablas otro idioma, como es el Sí. inglés, y no es lo mismo hablar inglés que hablar español, son completamente diferentes, hasta la forma de estructurarse, de pensarse, ¿no? Y el náhuatl, pues también. En el caso, hace rato hablábamos de que, bueno, si quieres entender a Shakespeare, pues tienes que hablar inglés, Yeah. porque pues, cuando lees los textos de Shakespeare, los lees en español, como que no suenan igual cuando los lees en inglés. Pues aquí es lo mismo, cuando tratamos, tú ves algún códice o ves algo y lo ves en español, dices, pues como que no es. Cuando ya escuchas la palabra original en la que fue dicha, bien llamado náhuatl o el semanahuacatlacto, que es la lengua del universo, es otro concepto completamente, ¿no? Sí. Y puedes lograr entender lo que nuestros ancestros querían decir con una sola palabra, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú a esta gente que está buscando sobre sus raíces? Que pues tiene uno que entender el lenguaje náhuatl y para empezar, nomás aprendiendo los números, aprendiendo los tonalis, eh, y luego poco a poco avanzar y aprender más, meterse más en el estudio de esto, pero sí me gusta mucho y estoy aprendiendo mucho y sí lo recomiendo a la gente de Estados Unidos y de otros lugares, que es un buen curso y yo para toda mi vida voy a continuar a aprender más. Mira, parte de la filosofía mexica habla precisamente de enraizarte, ¿no? Sí, De esta capacidad de conectar con la tierra, de conectar con tus ancestros, ¿no? De irnos a esta conexión con nosotros mismos para poder servir a los demás, ¿no? sí. Entonces, bueno, me da mucho gusto que puedas tú, te hayas acercado y que tengas la confianza de acercarte directamente a Cali Mexico y a cada uno de los maestros que se encuentra ahí. Yo no soy el único, somos varios maestros que estamos ahí. Y que bueno, este proyecto de Cali Mexico, como puedes ver, nuestra intención es simple y sencillamente que la gente empiece a ser más consciente de su cultura, que empiecen a conocer un poquito de la filosofía que había aquí, de las matemáticas, de la herbolaria, de nuestra astronomía, ¿no? Y bueno, te agradezco profundamente la confianza que otorgaste a tomar estos cursos. Espero que te hayan gustado, espero que sigas como lo dices. Sí. Y eso es bien importante, seguir avanzando. Nunca es tarde para aprender. Cualquier momento es el mejor momento en que tú te dediques a ti, es el mejor tiempo invertido. No hay mejor tiempo que tú puedas dedicarte a ti como ser humano para poderte desarrollar y crecer y entenderte y saber quién eres tú, en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Y varios de los cursos que tenemos aquí en Cali, México, te pueden servir para eso, ¿no? Así que, bueno, Malinali, qué te hace sentir que te digan Malinali? Bien, ¿Te gusta? sí, me gusta. ¿Te Me gusta. diviertes? Sí. Mira, hasta te sonríes, ¿no? Esa es la intención. Así que, señores, los invitamos a que sigan con nosotros en todos nuestros cursos, en cursos de náhuatl, en los cursos de medicina, en los cursos de Tonalpowali, Xupowali, próximamente en los cursos de obsidiana, ¿no? Del espejo de obsidiana, nuestros cursos de filosofía, nuestros cursos de herbolaria. Vean, los invitamos, aquí estamos. Y pues muchas gracias, Arturo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. ¿Cuántos días llegaste? ¿Hace cuánto que llegaste? ¿Y cuándo te Ayer, vas? ¿Llegaste ayer? sí, y yo creo que me va a quedar una semana, una semana y media, porque es que hay mucho que conocer, muchas cosas que hacer, y gracias a ustedes por invitarme, pero sí, una semana, por lo Bueno, menos. pues aprovecha esa semanita y bienvenido aquí y bueno, disfruta. Estas son tus tierras, de aquí son tus ancestros, en tu genética, en tu ADN traes esta información, por algo te está llamando, aprovéchala, disfrútalo y bienvenido, ¿no? Sí, gracias. Nos vemos amigos, hasta la próxima.